Bien, Gabriel Colodro es jefe del área hispanoparlante del partido Yesh Atid de Yair Lapid. Yair Lapid es uno de los líderes de la política israelí. En este momento allí, bueno, como todos los días, una situación horrible porque el fin de semana la gente sufrió y muchísimo los ataques de cohetería de Hezbollah, muchísimo durante el fin de semana, fue tremendo lo que estuvo pasando. Además a esto se le agregó un hecho dolorosísimo, como es el asesinato de un rabino en Estados Árabes Unidos. Hace minutos las autoridades de Estados Árabes Unidos han publicado la información de 3 personas detenidas de nacionalidad uzbeca a los que le atribuyen la responsabilidad. Nuestra conversación va a girar en torno de esto y otros temas. Diego, buen día, ¿cómo va? Perdón, Gabriel, me equivoqué de nombre. Gabriel, buen día, ¿cómo va? José Luis, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar con ustedes. Bien. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Israel? El contexto general es muy fácil de entender porque hay una situación de guerra, 2 frentes abiertos, uno en la Franja de Gaza, otro en el Líbano, pero en paralelo con esto hay un conjunto de situaciones internas, el desplazamiento de Joab Gallant del Ministerio de Defensa, la crítica de los familiares de los rehenes que van aumentando en su peso en la calle y en las redes, y me gustaría saber desde el sector político de ustedes cómo están leyendo esta situación. Bueno, la situación sí es compleja y lamentablemente cada minuto que pasa es más compleja porque cada minuto que pasa existe la posibilidad de que otro rehén no pueda volver con vida, ¿cierto? Eh, Todo esto sumado a la situación de guerra constante que estamos viviendo ya hace 14 meses, y tú mencionabas 2 frentes, pero realmente son más frentes. Podemos identificar no solamente los ataques directos desde Irán, que Ujú, los rumores corren y siguen de que hay una intención de volver a atacar desde Irán directamente, además de los ataques desde Yemen, ¿cierto? A través de los hutíes, los ataques desde Irak y, y los ataques, digamos, también que todo el tiempo se están preveniendo desde Cisjordania. Hay ujú, que entender que esto es un proceso constante y previo a la guerra, donde los servicios de inteligencia israelí frustran ataques terroristas desde Cisjordania diariamente. El ujú. hecho de que no aparezca en las noticias y que no se efectúen estos ataques es en sí una victoria, pero no deja de ser una amenaza constante. Desde el plano político local, evidentemente es una situación, voy a decir, extraña, ya que cambiar un ministro de defensa digamos, en plena guerra no es una decisión que a los ojos del partido, ¿cierto? Y de muchos israelíes, según las encuestas, la mayoría de los israelíes, no una decisión sana, no fue una decisión correcta, pero es una decisión que está en las facultades del primer ministro y así fue ejecutada. Eh, Sin embargo, el rol que juega hoy la oposición es buscar una salida, es proyectar, digamos, cuál va a ser el plan para el día después, cuáles son los intereses reales de los ciudadanos de Israel respecto a su seguridad y respecto a esta guerra. Y ese ha sido el foco que ha tomado Yair Lapid en los últimos días, presentando un plan concreto para el Estado de Israel, que esperamos que sea recibido de forma positiva por el gobierno actual, y de no ser así, evidentemente es algo que un futuro gobierno debe implementar y debe, digamos, avanzar en el sentido de el beneficio de todos los ciudadanos del país. Ujú. Ahora, en ese sentido, la verdad que el escenario es muy delicado porque, bueno, está el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, un pronunciamiento, recién estaba mirando, el senador Lindsey Graham ha dicho que quien se atreva a intentar llevar adelante la detención de Netanyahu o de Galán
va a encontrar realmente una situación muy compleja porque Estados Unidos está dispuesto a ir muy lejos en este aspecto e inclusive le hizo una advertencia a Francia en carácter concreto. Europa realmente en este sentido está sentado sobre, sobre el fuego, ¿no? Con las distintas posiciones que van esbozando sus dirigentes. Así es, la verdad es que desde la oposición se condenó de forma transversal la decisión de la Corte Penal Internacional y no tiene que ver con la figura específica de Benjamin Netanyahu o de Yoav Gallant en este caso, sino que esto se percibe en la población y en el espectro político israelí como un ataque directo a Israel. Mm. Y esto tiene sus razones, no es una lectura antojadiza. Eh, los países que firmaron los estatutos de Roma, ¿cierto? Y que son parte o aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo hacen por razones específicas. En el fondo esto funciona de la forma siguiente. Cuando un país declara, digamos, que acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es en base a que no tiene la capacidad o las facultades para juzgar a sus propios ciudadanos en este tipo de acusaciones de crímenes. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de violación masiva de derechos humanos, ¿cierto? Y estos estados en el fondo declaran: nosotros derivamos esta responsabilidad a la Corte Penal Internacional. Este no es el caso de Israel ni de Estados Unidos, como mencionabas, que no firmaron los estatutos de Roma justamente por eso, porque ambos países tienen un sistema judicial independiente que tiene la capacidad de hacerse cargo de sus propios ciudadanos. Israel en este contexto es parte de eso y aún la guerra continúa, Mm. aún no se realiza un comité de investigación, ¿cierto? Ujú. Tanto del 7 de octubre como de todo lo que ha ocurrido en estos 14 meses. Y antes de poder llegar a acusar, ¿cómo se llama? O a juzgar directamente, o hacer órdenes de arresto, etcétera, tiene que haber una investigación previa. Y esa investigación en Israel todavía no ha ocurrido. Por ende, hay un desfase de tiempos y también de capacidades, ¿cierto? Ujú. Porque la excusa que da, en fondo, la Corte Penal Internacional para sí emitir estas órdenes de arresto es: si bien nosotros no tenemos jurisdicción en Israel, sí la tenemos en Palestina y los crímenes que acusan fueron cometidos en Palestina. Y esto también genera, digamos, un debate, porque hasta dónde se extiende, digamos, esta facultad y cómo se podría ejecutar esta facultad, porque Mm. finalmente cualquiera puede acusar cualquier cosa sin una investigación seria interna y generar este tipo de acusaciones que llegan, en este caso, a órdenes de arresto que, como mencionaba anteriormente, a nivel transversal, el sector político israelí y también el público general lo condena. Sí, yo lo del público en general lo advierto rápidamente porque sigo a muchos compatriotas argentinos, israelíes que están allí y veo el estado de ánimo. Está muy claro que después del pogromo del 7 de octubre y no existiendo acciones de carácter concreto para avanzar sobre ello, ni sobre las acciones de la UNRWA en la franja de Gaza, el estado de ánimo es fácilmente comprensible. En este momento está compartiendo esta transmisión un integrante de la Corte, que es un compatriota nuestro, y me dice lo siguiente. Uno de los fiscales que integra el cuerpo es americano, estadounidense, entiendo, ¿no? Eh, están notificados significa que el Estado de Israel está notificado desde 2018 y le dieron 4 oportunidades para oponerse y no lo hicieron y sostienen que el argumento del rechazo a la incompetencia se pronunciaron el pasado jueves. Yo no sé si todo esto está jugando en el debate político concreto allí o si por ahora la emocionalidad que implica todas las situaciones que les toca vivir como sociedad y como nación no dan lugar para esto. Yo creo que es un poco de cada cosa, ¿cierto? O sea, la emocionalidad y la actitud también de la comunidad internacional hacia Israel es evidente y se siente en Israel, y es una sensación evidente a nivel
nivel social, ¿cierto? De que no hay un país seguro para los ciudadanos israelíes, ya sea a nivel de turismo o a nivel, digamos, Mm, de elegir vivir en otro país. Y sí. eso evidentemente tiene cierta implicancia. Ahora, respecto a las competencias que mencionabas, como mencionaba anteriormente, o sea, para poder, digamos, para que la Corte Penal Internacional tenga una jurisdicción, tienen que cumplirse ciertos requisitos, y esos requisitos, en el caso de Israel, no se cumplen. Israel tiene un sistema judicial independiente. Y eso justamente también fue parte del debate de hace unos meses, ¿cierto? Hace ya más de un año. La verdad es que desde el 7 de octubre la sensación de tiempo, ¿cierto? Se ha dilatado y lo que es hace más de un año pasa a ser hace unos meses solamente a nivel de sensación. Pero Israel tiene aún y va a seguir teniendo, me atrevo a decir, un sistema judicial independiente. Y eso no solamente digamos, sirve a nivel interno para el funcionamiento de una democracia, sino que también para la protección de los ciudadanos israelíes frente a este tipo de amenazas externas. Bien. Bueno, imagino que toda esta parte tendrá y va a ser muy larga. Te quería preguntar finalmente, se está hablando de un posible acuerdo con Hezbollah por el tema del Líbano. ¿Tienen información si esto es una cuestión avanzada? Porque viene siendo publicado en diversos medios de Estados Unidos desde muy temprano. Y se ha publicado también en los medios locales acá en Israel. Sin embargo, creo que lo más sano hoy es esperar que esto ocurra en el momento que el ejército y las fuerzas de inteligencia determinen que los objetivos de las operaciones que se están realizando en el Líbano sean cumplidas, que son básicamente la posibilidad de que la gente que ha sido retirada de sus casas, literalmente, estamos hablando de decenas de miles de personas que no tienen hoy día, no viven en sus hogares, puedan retornar a ellos y poder asegurar su seguridad, ¿cierto? Ujú. En sus ciudades y en sus pueblos, en sus aldeas, en sus trabajos, en las zonas agrícolas, ¿cierto? Hay todo un sector de la población y un sector económico importante del norte de Israel que no ha podido producir, que corre riesgos, que sufre no solamente, digamos, a nivel práctico de no poder volver a sus casas, sino que todo su sistema de vida ha sido trastocado y ha sido puesto en una pausa indefinida desde el 8 de octubre. Sí, sin duda. Entonces, esperemos que se cumplan estos objetivos y se pueda llegar, digamos, a un acuerdo, porque si es que Israel no ha puesto como objetivo, así como fue, digamos, la Franja de Gaza, la destrucción total de Hezbollah, es, digamos, un objetivo, si bien todo israelí desea en ese sentido, digamos, a nivel de proporción es muy difícil de lograr. Sí, sí. Entonces, lo que hay que asegurar es el retorno de la gente a sus casas, alejar a Hezbollah hacia el norte, ¿cierto? Hacia el norte del río Litani, y poder volver a una normalidad que dé la seguridad, digamos. Que no vuelva a ocurrir esto en 6 meses más, en un año más y en 2 años más. Claro. Esa es la sensación general. Bien. Gabriel, muchísimas gracias. Buena jornada allí en Israel, muy amable. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Gabriel Colodro, el jefe de habla hispana del partido Yes Atit, que es uno de los partidos que, bueno, tiene un lugar fuerte en la puja por el poder, en una situación